este, pues unos aprendamos a servir, otros a seguir sirviendo, ¿no? Y que pues Dios esté con nosotros, Dios nos siga guiando al servicio de su obra y como resultado pues va a haber crecimiento, crecimiento para nuestras vidas espiritual y crecimiento numérico para nuestra iglesia. De hecho así se ve, ¿no? Y eso es una promesa de parte de Dios para su iglesia. Así que pues vamos a seguir con estos temas. Son temas importantes porque pues pensamos que todo lo que se mueve dentro de una congregación tiene que ver con el servicio, ¿no? Que uno le hace al Señor. En esta mañana a veces tocamos temas que a lo mejor a algunos, ¿no? Puede ser, le pueden ser molestos, mas sin embargo tenemos que decirlo en cuestión de lo que dice la Biblia. Esta mañana vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 10, donde nos habla acerca de la ofrenda que representa gratitud y servicio a Dios. Y luego hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y entonces en el tiempo antiguo así era. En el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahora, el apóstol Pablo habló acerca del servicio y él lo puso de una manera diferente, ¿no? Con una palabra diferente. Él le llama generosidad. La generosidad que agrada a Dios. Y eso está en 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 7. Si hay tiempo, pues vamos a leer esa cita. Y pues gracias, ¿no? por estarnos acompañando en esta mañana. Mañana bonita, preciosa. El clima va a estar suave. Va a estar medio calientito, no mucho. Para disfrutarlo, disfrutar el sol, porque es un día hermoso que Dios nos da. Aquí la hermana Enia dice que el canto que pusimos está muy bonito y anima, ¿verdad? Le anima a pensar que Dios está en su vida y va a ir adelante. Y así que buen día, ¿no? Para todos ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar por si hay alguna petición. De hecho, anoche estuvimos en la iglesia. Empezamos hace 2 semanas con 4 personas. Ahora ya vamos 8. Gloria a Dios, ¿no? 8 personas. Los que estamos yendo presencialmente a la iglesia o al templo. Y no estamos teniendo un culto así formal como lo hacíamos antes. Solamente vamos a reunirnos en una célula de oración. Estamos platicando ahí. Y ahí apuntamos las peticiones, ¿no? Y me viene a eso, ¿no? De que estuvimos orando por muchas peticiones, cosa que nunca habíamos hecho en otros tiempos. Una lista grande teníamos ahí de muchas peticiones que hay delante de Dios, por los proyectos que hay de la iglesia, de las 2 iglesias, Bautista Buenos Aires y Bautista Oasis, necesidades también que hay, y de consuelo, de ayuda, de sanidad y otro tipo de problemas, ¿no? Y oramos, de veras que oramos, y fuimos 7 los que oramos, porque hubo una persona nueva que apenas está empezando y ella pues al tiempo va a comenzar a orar. Así que les invitamos en jueves futuros, si tiene oportunidad de estar en el templo de 7 a 8, nomás es lo más, es el tiempecito, ¿verdad? Y ahorita tenemos solamente el carro de mi esposa, pero en el futuro vamos a tener otro carrito para darles raite para sus casas, o cerca de sus casas, y ir formando una célula más grande, y solamente de oración. La oración tiene poder, acuérdense, la Biblia dice que la oración tiene poder. Sin oración y sin dirección de parte de Dios, el pueblo perece. Así dice la Biblia también, tanto versículo que hay, ¿no? Y entonces, pues vamos a orar, vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias y bendecimos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el nuevo día que nos das,
nos permites ver la luz de un nuevo día y también, Señor, pues seguir viviendo con propósitos definidos y que de acuerdo a tu voluntad podamos hacer cosas en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que nos ubiquemos, Señor, en la casa, que glorifique y bendiga tu santo nombre y para bendición de nosotros. Así que muchas gracias por ello. Perdona nuestras faltas. Gracias porque sabemos que tu presencia es real en nuestras vidas. Anímanos, Señor, con tu Espíritu Santo y que te demos siempre la honra y la gloria. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Y entonces, dentro de lo que cabe en esta lectura, la cita de la historia habla de primicias y diezmos. Este libro de Deuteronomio, les decía en el pasado, ¿verdad?, que tiene que ver con el asunto de la repetición de la ley que Dios le dictó a Moisés. Y ese libro número 5, ¿no?, de estos 5 libros de la ley que fueron escritos por Moisés. Le repetí hace pasado que le llamaban el libro del Torah y que era un libro de repetición de la ley y se compuso de 3 discursos que Moisés dio y eventos y leyes seguidos de la promesa de bendición por la obediencia y de la maldición por la desobediencia. Así que ahí hay 2 cosas, ¿no? Obedecemos o desobedecemos. Y si obedecemos hay bendición. Y si desobedecemos, pues hay maldición de parte de Dios, ¿no? Para luego concluir con el relato de la muerte del líder que se llamó Moisés en el libro de Éxodo. Bueno, pues vamos a leer Deuteronomio. Y entonces le dice Dios a Moisés: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios y te da, y la pondrás en una canasta, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Esto es muy interesante, ¿no? Porque pues las leyes se le dieron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el que iba a dar a conocer a este Dios que nosotros predicamos, que se llama Jehová, y a Jesucristo como Salvador del mundo. Y entonces para eso se iban a necesitar pues recursos, ¿verdad? Para adorar a Dios, para darlo a conocer en el mundo entero. Y entonces se usaba de esta manera, ¿no? De lo que se juntaba, de la cosecha, se ponían las primicias, se daban ofrendas, se levantaban holocaustos ante el Señor. Y entonces esa era una orden del Señor, así. Y era en el desierto, no era en una ciudad establecida. Era en un desierto donde iban camino a la tierra prometida. Y luego dice: y te presentarás ante el sacerdote, porque en aquellos tiempos pues había los que dirigían el culto religioso, que se llamaba sacerdotes. En este caso, uno de ellos era Aarón, el hermano de Moisés. Dice el sacerdote, y había otros que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y todavía declaraciones muy importantes por las promesas que se iban cumpliendo, ¿verdad?, de parte de Dios para el pueblo de Israel. Bienvenida, Rosario. Dios bendiga tu vida, hija, en este día. ¿Qué es ahora? Ahora, María Jesús, 12 de noviembre. Que va rápido, ¿no? Bueno, y entonces entonces las indicaciones que Moisés le daba, que Dios le daba a Moisés, eran muy interesantes y muy importantes, que se une también a las indicaciones que Dios le dio al apóstol Pablo para la iglesia que se iba estableciendo hace 2000 años, ¿verdad? Lo que es el tiempo de la gracia. O sea, es otro asunto, ¿no? Porque en el tiempo de Moisés
era tiempo de la ley. Ahí se cumplía al pie de la letra como debía ser, ¿no? Aunque el pueblo era desobediente, era rebelde, pero tenían su pago. En este caso, el amor de Dios a través de los tiempos se presenta en el nuevo grupo, nuevo pueblo de Dios que se llama Iglesia, ¿verdad? Que fue ganada por la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, y entonces nos vuelve a hablar y hacer esta unidad de la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dice, hablarás y dirás delante de tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres y creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y aquí hace una repetición, ¿no? O un recuerdo del antepasado que fue Jacob, que era del pueblo, era pues venía siendo el bisnieto de Abraham, porque Abraham tuvo su hijo Isaac, es parte de la promesa, Abraham, Isaac y luego Jacob. De Jacob vienen establecidas las tribus, donde primeramente José fue vendido, estuvo ahí en Egipto, pero después este mismo José manda llamar a su papá Jacob y ellos se establecieron en Egipto. Y ahí como era una tribu fuerte, crecieron, y entonces los egipcios los hicieron esclavos. Y aquí está haciendo una repetición de ella, ¿no? Pero Dios en su misericordia les da la libertad, les da la salvación, como decimos, ¿verdad? Y aquí está haciendo un recuerdo a través de Moisés para el mismo pueblo. Y si los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Verdad? Pues esto pues tiene que ver a veces aplicado a nuestra vida, cuando nos sentimos frustrados por algún problema, alguna necesidad muy extrema, alguna enfermedad, y que hablamos al Señor, oramos nosotros individualmente al Señor, clamamos al Señor, como decía Jeremías, clama a mí, yo te responderé, porque en ese tiempo también se movían los profetas para enseñarle al pueblo, para animar al pueblo, clamar a Dios de una manera individual, y cuando estaban unidos pues clamaban a Dios. En este caso el pueblo que estaba cautivo estaba clamando a Jehová, ¿verdad? Y, y él oyó la voz de ellos y miró que estaban esclavos, que estaban ahí pues sufriendo, y entonces con el brazo extendido, dice, de Dios, y grande, dice, eh, con grande espanto y con señales y con milagros, y se nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye en leche y miel. Y si ustedes han leído el libro de Éxodo, se dan cuenta cuántas maravillas Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero pues se le presenta a Faraón, hace algunas señales ahí, las señales para las cuales Faraón no fuera tan duro con ellos y lo dejara salir, así. Y entonces después abre el mar rojo, bueno, y otras cosas, le da de comer en el desierto, maná del cielo, de una piedra saca agua para que ellos tomen agua. Bueno, y algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que dice, wow, esto es maravilloso, ¿no? Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y entonces por eso el Señor, ahora aquí, le está diciendo a Moisés, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión en ella y habites, entonces le da las indicaciones en asunto de dar generosamente para la obra de Dios, que es las primicias, los frutos que sacares de la tierra, los diezmos, las ofrendas. Quiere decir que no es un invento, ¿no? de los seres humanos en cuestión del servicio de ofrendas hacia la misma obra de Dios.
Y muchas veces, en el caso mío, no me gusta mucho hablar de esto, aunque tengo que hablarlo, porque piensa que el pastor, el pastor o el líder quiere, pues quiere dinero, ¿no? La verdad que no es así. Pero sí, a veces nos hace falta un poco de dinero para la obra de Dios, porque a veces nos restringimos un poco porque algo nos falta, ¿verdad? Y recursos, sobre todo, aunque sí los hemos ministrado como Dios nos ha demandado. Y entonces, pues aquí está la lectura, ¿no? En el verso número 10, ay, y bueno, en el verso número 9 me dice, ¿no? Muy bonito, dice, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. En un simbolismo, esto de que dice tierra que fluye leche y miel, es el asunto de la salvación. Porque cuando somos salvos, pues ya nos sentimos contentos, ¿no? Cuando ya sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por habernos arrepentido de nuestros pecados y porque clamamos a Dios y Él nos respondió en cuestión de la salvación de nuestra alma, pues nos sentimos contentos. Anoche le explicábamos a un muchacho que supuestamente se convirtió a Cristo, ¿no? Pues ahora que estás en Cristo, debes ser feliz y poder cantar ese corito que decía, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, ¿no? Y aquí el simbolismo de este versículo, a una tierra que fluye leche y miel. Pues a quien no le gusta la leche, ¿no? Y le gusta la miel de una manera literal. Y a quien no le gustan las bendiciones que Dios da de una manera espiritual. Pues a todos. Pero en ese sentido, pues tenemos que servirle al Señor. ¿Saben? Y ahí es donde, ¡pum!, decimos ya, ahí no se abre la bolsa, ¿no? O la cartera. Solamente quiero bendiciones de parte de Dios. Pero, pues, sabiendo administrar, como les digo, y siendo generosos, podemos servir en la obra del Señor. Y entonces en el verso 10 dice, de Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 10, dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y por eso nosotros en los domingos o cuando hay cultos así extraordinarios, ¿verdad? Y que la gente pues va al templo, va agradecida, recogemos ofrendas, recogemos diezmos o primicias, ofrendas de amor, que son para el servicio de la misma obra del Señor. Entonces me voy a cambiar de cita. Voy a cambiarme de cita y por mientras que voy cambiándome de cita, si alguien tiene un comentario, pues hágalo, ¿no? Hágalo y no hay ningún problema si quiere comentar, un hola o compartir también la transmisión para otros. Me voy a ir a 2 Corintios, capítulo 8, así, 2 Corintios, capítulo 8, donde el apóstol Pablo pues da también estas recomendaciones, ¿verdad? A la iglesia que ya estaba establecida en aquellos tiempos, y es en el versículo 1 al 7, 2 Corintios 8 del 1 al 7. Y aquí habla, también tiene un título de la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues la iglesia establecida en toda la faz de la tierra, aunque aquí estamos hablando ahorita en cuestión de la iglesia local. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos así, en el verso número 1 de 2 Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza brindaron en riquezas de su generosidad. ¿Ve? Entonces aquí está el apóstol Pablo dando la recomendación de estar mirando cómo esta iglesia del lugar de Macedonia, que eran unas iglesias muy pobres, abundaron en sus ofrendas para que el Evangelio de Cristo se fuera predicando por más regiones.
Y aquí dice que abundaron, ¿no? Abundaron en gozo, a pesar de su profunda pobreza, y abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concedamos el privilegio de participar en este servicio. Ahí está la palabra, para los santos. Y fíjense que les rogaban, ¿verdad? Pablo, queremos participar. No, pero son muy pobres ustedes. Queremos participar en la obra de Dios. Así que eso me trae un recuerdo de otra, de algo que vio Jesús cuando estuvo en el tiempo de Jesús, de una viuda que llevó solamente lo que tenía. Creo que eran 2 dracmas o 2 moneditas que ella fue y puso allí donde se recogían las ofrendas. Y Jesús le dijo, esta mujer ha dado todo lo que tenía. Nos dio un ejemplo muy máximo, todo lo que tenía. Lo dio. Y es viuda y vino y dio todo lo que tenía. Los ricos llegaban y echaban todas las monedas para que se oyeran que estaban dando, ¿no? Pero aquí nos está enseñando la palabra, asunto de generosidad en cuestión del servicio. Y eso qué tan importante es, ¿no? Voy a cortar la cita por cuestión de tiempo, pero en sí es lo que la misma palabra de Dios nos está indicando, ¿no? Si leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento en estas cartas, vemos que la Biblia se une para darnos la enseñanza y la fuerza y el interés como cristianos en estos tiempos de servir en la obra de Dios. Servir, y aquí le está hablando acerca de recursos para la obra del Señor, y eso es parte del servicio, es parte del servicio. ¿Ve? Así que si usted está yendo a un templo, usted en un sobrecito ponga ahí una ofrenda de amor, ponga ahí, si usted quiere hacerse disciplinado de su diezmo, póngalo ahí y délo al que recoge ahí, al alfolí que se tiene ahí. Y eso es para el servicio de la misma obra del Señor. Hay muchas cosas que se hacen con ese recurso, ¿verdad? Y no piense mal de nosotros que estamos pidiendo porque nos gusta. No, que estamos usando el dinero para la obra del Señor. Y esto es una recomendación, ¿no? Individual. Y me acordé de un canto que también fue viejito, ¿no? Y esto es un llamamiento individual para cada uno de nosotros que vemos estas transmisiones de Café por la Mañana y también en grupo, ¿no? También como iglesia o iglesias y ustedes como individuos, es un llamamiento que Dios hace y nos usa a nosotros como pastores, como maestros de la Biblia, y lo hace de una manera individual. Y nos unimos otros así, pues ya hacemos un grupo grande. Y este canto decía, Señor, tú me llamas, ¿verdad? Señor, tú me llamas. Y decía, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, porque Dios nos está llamando desde lejecitos, ¿no? Por mi nombre, cada día tú me llamas. Y si nos llama a servirle, Señor, tú me llamas. Nos llama a la salvación, nos llama para servirle. Dice, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Y el coro decía, y sí le voy a dar la música, dice, Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Y como se dan cuenta, ¿no? A veces de una manera personal no podemos ir a un cierto lugar, a un cierto barrio, pero sí nuestras ofrendas de amor, nuestros diezmos, pueden ir, porque de ahí, pues, se mueve para la literatura que regalamos para la gente que está perdida, literatura fácil de leer, comprensiva, para que la gente entienda el mensaje de salvación, y eso lo tenemos que comprar, o Biblias, o Nuevos Testamentos,
o Evangelio de Juan o libro de Romanos, que son más o menos los libros que utilizamos para llegar al corazón de personas que necesitan de la salvación. Y a veces hablando, y a veces dando el folleto o dando ese recurso tan importante y animando a la gente a leer, pues llegamos al objetivo, ¿no? O al el propósito que Dios tiene para la vida de la gente que está perdida. Entonces, des en cuenta que sí, es muy interesante el asunto del servicio a través de los recursos. Y como les digo, ¿no? Si usted es generoso o generosa, ¿verdad? A Dios le va a agradar eso, que usted sea generoso para la obra, porque cuando damos, eso es de acuerdo con la instrucción divina que Dios nos da, porque nos lo da de la Biblia. No es que alguien está diciendo, la Biblia lo está diciendo, la Biblia está escrito esto, en la Biblia está escrito esto, y no podemos echarle la culpa a nadie, sino solamente a Dios. Y entonces también damos a pesar de nuestra propia necesidad, porque a veces no tenemos mucho, pero pues damos de todas maneras. Y también damos a aquellos que nos alimentan espiritualmente, ¿no? Como en el caso de las mismas ofrendas, nosotros nos servimos, ¿verdad? En algo que necesitamos. Este cafecito que me estoy tomando, pues y es barato, no es el Dolca, y lo tomamos de una ofrenda. Bueno, y se dan cuenta cómo hay detalles dentro de una congregación. Y el verso número 2 de este canto decía, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, dice, que hace la invitación, yo acudo a tu llamado cada día al instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Pues en el caso mío ya yo he entendido esto, ¿verdad? Y ustedes, mis hermanitos, pues a lo mejor que son nuevos en el Evangelio, yo les animo de veras a que sirvan en la obra de Dios, ya sea con su propia persona, ya sea con sus recursos también, y eso pues nos ayuda, demasiado nos ayuda. Ahora en el pasado una hermana de Tucson ha estado trayendo una poca de ropa, ya la hemos regalado para servicio de las personas, pero ella utilizó también dinero, ¿no? Para su gasolina, y también nos dejó una ofrenda de amor. Con ella pintamos el templo de Oasis, arreglamos los baños, lavamos el piso y bueno, sirvió para algo, porque a veces estamos faltos de recursos. Bueno, y esta pandemia pues, nos dio una limpieza de hermanos que a lo mejor sí estaban dando, pero ya después cuando vino la pandemia más fuerte, pues algunos desaparecieron. Y lo más triste es que desaparecieron juntamente con los recursos que ellos daban para la iglesia. Pero de Dios es la obra. Y ahí vamos caminando. Gracias a Dios por ello. Voy a leer un salmo ya para terminar. Si hay alguna necesidad, póngala ahí para seguir orando por ustedes. Seguir orando. Y voy a leerles el Salmo 85, una partecita. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Aquí la misma palabra, mire, no se contradice. A veces estamos afligidos y estamos menesterosos en cuestión de ayudar, de ser generosos. Y el salmista le dice a Dios, que era David, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía.
siervo. Fíjense, todos aquellos que Dios llama, los llama siervos. Siervos y siervas. Así que no se haga menos. Usted es un siervo o es una sierva del Señor a la medida que Dios lo quiere usar. Entonces yo les animo a que vayamos adelante. Padre eterno, en esta mañana te doy gracias y bendigo tu nombre. Gracias por el gran privilegio que tenemos de vivir un nuevo día y dedicarlo a ti, Señor. No le hace donde estemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en los negocios del hogar, Señor, en donde andemos, en la calle, Señor, en el mercado. Yo te pido que tú nos dirijas a hacer tu voluntad, que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas, que nos puedas usar como buenos siervos, siervos fieles, aunque con poco, pero que podamos tener, Señor, la oportunidad de servirte en el templo o en la congregación o en la iglesia, en el barrio, en la familia a la cual pertenecemos, Señor. Úsanos, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado en ese uso que nos das o que nos permites hacer para tu obra. Muchas bendiciones para aquellos hermanos que estuvieron en la mañana, en esta mañana, Señor, en el devocional. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos. Pido bendición para aquellos que han cumplido años en este mes de noviembre. Muchos han cumplido años, Señor. Hijos míos, nietos, hermanos de la iglesia. Pido bendición por ellos. Y tus hermanos. Y mis hermanos carnales también han cumplido años. Mi hermana Eva, mi hermano Moisés. Gracias porque nos sigues usando a nosotros. Nos dices un buen ejemplo a través de nuestras madres, nuestros abuelos en el pasado. Y seguimos sirviendo en tu obra, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por ello. Bendice a mis hermanos, anímalos a servirte y que la honra y la gloria siempre te la demos a ti. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, porque pudimos en esta mañana tener este devocional de café por la mañana.